voy a invitarlo que lea conmigo. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo en el capítulo 27. Mateo 27, vamos a leer en el versículo 45 y 46. Creo que, hermano, esta es uno de los mensajes, creo yo, hermano, más delicados tal vez que puede tocar uno como predicador. Creo yo que es los mensajes más importantes en la vida de todo cristiano. Hay mensajes muy importantes, hermano, pero yo creo que hablar de lo que hoy vamos a hablar es la base del cristianismo, es la fe de nosotros como cristianos. Es lo más importante, hermano, que se debe predicar y se debe enseñar en las congregaciones. Amén. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 27, versos 45 y 46. Amén. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, dice la escritura: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, que tu palabra pueda ministrar esta noche en nuestro corazón y que tu palabra sea eficaz, que tu palabra, Señor, nos redarguya, nos libere, nos haga libres en el nombre de Jesús. Danos espíritu de entendimiento, que podamos comprender, entender, asimilar tu palabra, Padre, y que hoy, esta noche, podamos salir de este lugar transformados, que podamos, Señor, salir llenos, renovados, transformados por lo que hoy, Señor, vamos a ver a través de la escritura. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Habla nuestra vida hoy. Dame a mí la capacidad de poder transmitir, Señor, hoy lo que ha nacido en tu corazón y lo que has predispuesto desde antemano, esas obras para que anduviéramos en ellas. Hoy que tu Espíritu sea el que guíe mis palabras, Señor, y el que guíe, Señor, mi mente, y que el que me guíe a poder, Señor, ser hoy ese vaso para poder, Señor, llevar esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Amén. Aleluya. Puede sentarse, amado hermano. Es hasta complicado, hermano, es hasta difícil emocionalmente leer estos pasajes. Siempre cuando uno lee estos pasajes, hermano, ya ha comprendido y ha entendido, hermano, lo que uno está leyendo, es conmovido, hermano. Muy conmovido, es muy confrontado. Y no sé qué palabra decir, hermano, pero el espíritu de uno, cuando uno ha entendido, hermano, cuando uno en verdad sabe qué es lo que está sucediendo en este lugar que estamos leyendo, ese momento, en el año 33, por decirlo así, de nuestra era, el día más importante, amado hermano, que ha vivido toda la humanidad. No fue, hermano, el día más importante no fue el día que usted nació. Tal vez nosotros, ¿verdad, amado hermano? Decimos, cuando ya se acerca nuestro cumpleaños, ya viene un día importante porque sabemos que nacimos nosotros, o el día que nació su hijo, o el día que se casó, o hermano, o el día en que se descubrió la penicilina, o el día en que se acabó la Segunda Guerra Mundial, o el día en que a usted le dieron su diploma. No sé, amado hermano, ¿cuál cree usted que puede ser el día más importante que ha existido en toda la historia del universo entero? Pero el día más importante, hermano, que existió, que ha existido y que será por siempre el día más importante en la historia, no solo de la humanidad, sino del universo entero, está en estos dos pasajes. Está en lo que estamos leyendo. El día más importante para la humanidad no es cuando Lim Armstrong, ¿verdad?, tocó la luna y se paró en la luna en los años 50, ¿verdad?, y dijo: este es un pequeño paso para el hombre y dio un gran paso para la humanidad. Y el hombre estaba pisando la luna. No es ese.
El día más importante, hermano, está frente a sus ojos. Fue tan importante, hermano, que dice la escritura que el universo entero, hermano, lo que usted vimos cuando lo estaban enseñando en el libro de Génesis, lo que usted sabe, lo que usted ha visto, las galaxias, hermano, y si existiera vida en otros planetas, en otras galaxias, para ellos también fue el día más importante. Fue un día tan importante, hermano, que el cielo se paralizó por completo. Fue un día donde no hubo movimiento en el cielo para ningún lado. El cielo guardó silencio por completo, hermano. Los ángeles, fue un día donde no hubieron cantos celestiales. Fue un día, hermano, donde los querubes, donde los arcángeles, donde los serafines, hermano, todo, las creaciones celestes, todo, hermano, las estrellas, porque el libro de Pedro dice que ese día todo el universo fue juzgado. Toda la atención estaba en ese día. Fue tan importante, mire, hermano, y fue las atmósferas que se movieron, que cuando usted lee ahí, le pone atención al 45, uno, hermano, no razona y solo lo pasa por alto. Y mire lo que dice: y desde la hora sexta, hermano, estamos hablando del mediodía. ¿Y qué pasó al mediodía? Al mediodía, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre Jerusalén, sobre, hermano, Galilea. ¿Sobre dónde hubo tinieblas? Sobre toda la tierra. Hermano, hace unos días pasó un eclipse, y en ese eclipse todo, que no se vio aquí, pero se vio en ciertas partes del continente, yo podía ver, amado hermano, cómo la gente se emocionaba y con sus lentes para ver el eclipse. Y hace unos años sucedió aquí el eclipse de sol, ¿verdad? Donde la luna viene, hermano, y a cierta hora del día, no importando si es las 3 de la tarde, las 10 de la mañana, hermano, tapa el sol y entonces se oscurece. Hace unos años se oscureció aquí, hermano, por ahí por las 10 de la mañana. Y yo vi que toda la gente, hermano, se espantó. La gente quedó admirada porque, hermano, ¿cómo fue posible que a las 10 de la mañana, cuando había sol, a las 11 de la mañana, cuando había sol, porque la luna tapó el sol, hermano, se oscureció en la tierra y solo fue como por 2 minutos? Pero aquí estamos hablando, hermano, que no hubo un eclipse. Esta oscuridad que se ve ahí no fue por un eclipse, no fue porque las nubes cubrieron el sol. Fue una oscuridad en todo el planeta Tierra. No fue algo natural, no fue algo atmosférico, fue una oscuridad, amado hermano, porque los ámbitos espirituales, porque los ámbitos celestes, todo lo que existe espiritual y material estaba conmovido y estaba atraído en ese momento. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. ¿Por cuántas horas, amado hermano? Por más de 3 horas. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan tremendo, amado hermano, de que no importaba? Mira, amado hermano, ¿dónde estaba sucediendo esto? ¿Dónde estaba sucediendo esto? Ayúdeme a predicar. ¿En dónde? ¿En qué parte del planeta Tierra estaba sucediendo esto? ¿En dónde? Ayúdeme, hermano, por favor. ¿En qué parte del planeta Tierra estaba sucediendo esto? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Se imagina usted, hermano, la gente que vivía en Jerusalén? Vamos a ponerle una ciudad lejos. Los mayas ahí en Centroamérica. ¿Se imagina, hermano, el impacto que fue para ellos ver cómo se oscureció la tierra y ellos no sabían por qué? Vamos a poner a los italianos, que estaba a más de, o Asia Menor, que estaba a más de 5,000 kilómetros de Jerusalén. Hermano, esa gente no sabía qué estaba sucediendo. Los únicos que sabían que estaba sucediendo era la gente de Jerusalén. Pero ahora imagínense, amado hermano, la gente de Italia, la gente de África, la gente de Etiopía, toda esa gente.
De repente iba la gente saliendo de sus casas cuando de repente vieron una oscuridad total sobre todo el planeta. No importaba en cualquier parte del planeta que estaba, se oscureció por completo. El impacto, hermano, para ellos debe haber sido terrible. Dijeron, ¿qué está sucediendo? Todo, la atmósfera celeste, hermano, todo se estaba preparando para un acontecimiento: la muerte del Hijo de Dios. Lo vivió el universo entero, lo vivió el cielo, lo vivió todo, la muerte del Hijo de Dios. 3 horas antes empezó a removerse todo lo espiritual y todo lo físico, porque venía el acontecimiento de la muerte del Hijo de Dios. Y cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, hermano, ¿qué es? Dios mío, ¿por qué? Hermano, el momento que nosotros estamos leyendo es un momento duro. Algún padre, hermano, aquí ha tenido que dejar a su hijo. Pues, mire, hermano, si nosotros lloramos solo cuando vamos a dejar a nuestros hijos el primer día de escuela, hermano. Yo recuerdo cuando fue el primer día de escuela de mis hijas, amado hermano, yo no me quería ir de la escuela. Era el primer día, hermano, de clases de mis hijas, y me recuerdo que fuimos con mi esposa y desde la mañana estábamos preparándola, le pusimos su mochila y la llevamos, y cuando vimos que la maestra la agarró y que la maestra se la estaba llevando de las manos, hermano, a mí se me conmovió el corazón y yo quería irme detrás de mi hija y agarrarla y decirle: no te dejo aquí. Y me empezó a pasar por la mente: ¿y qué le van a hacer? ¿Y si la regañan? ¿Y si le pegan? Y yo le dije a mi esposa: vete tú, yo me voy a quedar en la ventana y voy a estar viendo ahí hasta que ella salga. Yo quería estar viendo, hermano, desde la ventana a ver cómo estaba. Y lo mismo cuando fue Nicole, me recuerdo su primer día, hermano, lo mismo. Lloré. Esas 3 horas que fue para mí fueron larguísimas. Los que somos padres sabemos qué es ese sentimiento, hermano, de aquellos padres que tuvieron que dejar que sus hijos se vinieran para este país, o que sus hijos se fueran, hermano, de mojados. ¿Te recuerdas tú, hermano, cómo lloró tu madre o tu padre el día que tú dijiste: me voy para Estados Unidos? No pudieron dormir, tal vez nunca ya, hermano, desde esa vez no han podido dormir. A mí me dice mi madre, el sufrimiento más grande que tiene un padre es saber que su hijo está lejos. Y vemos aquí, amado hermano, a Jesús, el Verbo, diciendo: ¿por qué me has abandonado? El Padre había abandonado al Hijo. Yo no sé si usted, hermano, ha visto eso. Dios, dice usted, nunca me abandona. Dios a mí jamás me ha abandonado. Pero ¿sabes a precio de qué? Tú te sientes solo, tú te sientes triste, tú te sientes abandonado porque te va mal con tu esposo, porque tus padres te han dejado, porque te va mal en el trabajo y te sientes que nadie te apoya y te sientes abandonado. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes que aunque padre y madre te dejaren, Dios con todo eso te recogerá? Porque sabes y tienes claro que Dios nunca te va a abandonar, y que aunque estuvieres en el fondo, hermano, del Seol, de aún de ahí, dice, su espíritu te sacará. Y tú eso lo tienes claro. Sabes que a ti nunca te va a abandonar el Señor. Pero tú sabes por qué. Porque alguien un día fue abandonado para que jamás tú fueras abandonado. Cuando uno entiende eso, hermano, si hoy entiendes lo que pasó aquí, tu vida no será igual. Tu vida no puede ser igual si hoy entiendes lo que estás leyendo. Le dice Isaías al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Hermano, yo le pregunto a usted: ¿entiendes lo que lees?
¿Si has entendido alguna vez esto? Jesús, sintiendo el abandono de su Padre, por eso se oscureció todo el universo. Ahora, ¿por qué? Hermano, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Hermano, si usted le pregunta a un niño de la escuela dominical y le pregunta, ¿por qué murió Jesús? ¿Qué le responde un niño? ¿Por qué murió Jesús? El niño le va a decir, pregúntele ahí a alguien ahí, hermano, pregúntele al que está a su lado, pregúntele, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué le respondió? Deme respuestas. ¿Por qué murió Jesús, hermano? ¿Por qué murió Jesús, hermano? Yo lo siento muy tenso hoy en esta noche. Como que tiene miedo que yo lo voy a agarrar. ¡Pau! Así no es. No. Si yo no soy tan malo, hombre, hermano. Yo lo amo. Respóndame a viva voz, porque si no, mi hermano, si no sabe usted por qué murió Jesús, hermano, y si no tiene la seguridad de por qué murió Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Hermano, ¿por qué murió Jesús? El pastor fue más allá, pero hermano, ¿por qué no responde? ¿Qué miedo Dios, hermano? ¿Sí sabe por qué murió Jesús? Si usted le pregunta a un niño va a decir, Jesús murió por mí, por mis pecados. Ajá, pero eso no es. Eso es simple, hermano. Si Jesús tenía que morir por sus pecados, ¿por qué Jesús no solo vino, bajó del cielo, directo a la cruz, murió y se acabó? ¿Por qué tuvo que vivir 33 años? ¿Por qué tuvo que crecer como hombre, vivir como hombre? ¿Por qué tuvo que sufrir todo como hombre? ¿Por qué tuvo que nacer de una virgen? ¿Por qué tuvo que vivir todo lo que un niño vive? ¿Por qué tuvo que encarnarse el verbo, hermano, que ya existía desde la preexistencia? Tuvo que encarnarse en un cuerpo de bajeza como es la carne humana. Hermano, Jesús, dice la Biblia y dice la Escritura, que fue 100% humano. Se encarnó el verbo que ya existía. Mi hermano, Jesús no existe desde el 2000 para acá. Jesús ya existía desde el momento en que el mismo Dios existe. Existía el verbo, porque dice Juan que el verbo era con él y eran uno solo en gloria. Pero aquel que tenía la gloria por los cielos, aquel por el cual había sido creado el universo, no solo bajó a la cruz y murió, no, se encarnó, nació como niño, limpiaron, hermano, dice la Escritura, que le cambiaron sus pañales. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, sufrió desprecios, le llamaron loco. Su misma familia, dice la Escritura, que se acercó y dijeron, este está loco, y se fueron porque no le creían. ¿Qué más pasó ahí? ¿Qué más pasó ahí? Mira, amado hermano, para que nosotros entendamos qué pasó ahí, lo primero que debemos de entender es qué somos nosotros. Hermano, tal vez usted ve más pecador a uno que a otro, porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué hiciste tú de tu vida? ¿O qué juicio mereces tú? Usted tal vez me va a decir, el hermano tal merece más porque ese hermano sí fue malo. De los que sabemos la vida, algunos de aquí conocemos vidas de aquí, ¿verdad? Y tal vez nosotros juzgamos de manera diferente. Y vamos a decir, yo no merecía el mismo juicio que hermana Yajaira. Y alguien va a decir, yo no merecía el mismo juicio que hermano Rudy, porque yo nunca robé. Aquí hay gente que fue ladrona. Hay gente que fornicó antes de casarse aquí. Hay gente aquí que no llegó virgen al matrimonio. Hay gente aquí que robó, que fue un ladrón. Hay gente aquí, amado hermano, que hizo llorar a sus padres por lo ingrato que fue. Hay gente aquí que fue un alcohólico. Hay gente aquí que golpeaba a su mujer. Hay gente aquí que fue drogadicto. Hay gente aquí que anduvo conforme a los deseos de su carne y le dio de todo a su carne. Pero hay gente aquí que tal vez va a decir, sí, hermano, esa gente merecía juicio y condena, pero yo no.
Yo sí, hermano, yo llegué virgen al matrimonio. Nunca le robé a nadie. Nunca adulteré. Jamás tomé. Bueno, yo puedo decirle a usted que yo no sé qué sabor tiene una cerveza. No sé qué sabor tiene un cigarro. A pesar de que mis padres me abandonaron, jamás les di un dolor de cabeza. Nunca me emborraché. Jamás me fui a meter a un baile, hermano, y me fui a las 2 de la mañana de ahí, no. Y viví en la calle. ¿Merecía el mismo juicio que usted? No va a decir usted, merecía yo el mismo juicio también. ¿Por qué yo merecía el mismo juicio que usted? Porque dice Romanos capítulo 6, verso 23, amado hermano, que la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 3:23 dice, amado hermano, que todos pecaron, todos, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el libro de Romanos capítulo 3 que no hay un solo hombre bueno en la tierra, que no hay un solo hombre, ahí dice, no hay un solo hombre bueno que busque a Dios. No hay nadie. No importa, hermano, que haya afuera alguien que viva una vida moral perfecta. Yo conozco gente, hermano, que vive una vida moral perfecta más que cualquiera de nosotros. Yo conozco gente que no es cristiana, que nunca ha traicionado a su esposa, nunca ha traicionado a su esposo, jamás ha sido un mal hijo, jamás ha estado en ningún vicio, y que siempre ha honrado a sus padres, nunca ha robado ni nada. Yo conozco gente así que no es cristiana. Ahora, esas personas merecen el mismo juicio que aquel que fue un asesino, que fue un violador y que fue un ladrón. Hermano, ¿merecen el mismo juicio? Hermano, sí. No, hermano, ¿por qué? Ahora usted tiene que, mire, es que no, mire, ahora usted tiene que, va a ver qué es el evangelio. Usted va a decir, ¿por qué? Porque desde la caída, desde el Génesis, desde hace 6,000 años, según le sacamos la cuenta a la Biblia, todo ser humano perdió su estado de justo ante los ojos de Dios. No importa quién sea, no importa que sea una monja, no importa que sea un monje metido en un lugar donde nunca va a pecar, va a decir él, todo ser humano nomás abre la matriz de su madre, viene en un estado de enemistad en contra de Dios. Todo ser humano. Por eso dice la Biblia que no hay ni uno solo bueno en toda la tierra. No lo hay. ¿Y a dónde iba él? Al infierno. ¿Y a dónde iba usted? Al infierno. Ahora yo le pregunto, hermano, desde que usted conoció al Señor, ¿usted ha pecado alguna vez desde que conoció al Señor? ¿Sí ha pecado? Entonces, ¿cuál es la diferencia de antes que pecaba y ahora que sigue pecando? Antes, cuando pecaba, ¿a dónde iba? Al infierno, porque lo que lo lleva a uno al infierno es pecado. Y la naturaleza del hombre es el pecado. ¿Quién pecó hoy? La Biblia dice que el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Hermano Rudy, ¿usted pecó hoy? Sí, pequé hoy. ¿Hay alguien aquí, hermano, que no pecó hoy? Que se levante, hermano. Un pensamiento. Mi hermano, nunca hemos cumplido ni siquiera el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ni ese hemos cumplido nunca. Sí, hermano, yo sí. No, porque cuando haces pecas, estás demostrando que no cumples ese mandamiento. Una mirada, ya. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3, que con un pecado, no importa cuál, echamos a perder toda la ley y la justicia. Con uno, hermano, se acaba, todo se va con uno. Ahora entonces, comprendiendo esto, hermano, porque mire rápido, ¿entiende usted cuál es su estado?
¿Sí me entiende cuál es su estado y su naturaleza? Pecaminosa. Hermano, dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay ninguno. Cuando le dijeron, y a él le dijeron, hermano. Entonces, ¿hay algún bueno aquí? ¿En su naturaleza? No somos buenos, ninguno de nosotros. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Por qué murió el Hijo de Dios? Mire, hermano, cuando uno lee la Biblia, ahí pasaron varias cosas. Yo sé que, mire, yo no sé si usted, pero rapidito voy a preguntar esto. Y porque no quiero tocar todo esto, porque quiero llegar a donde lo que Dios puso en mi corazón. Pero quiero explicar esto. Ahí en ese momento pasaron varias cosas. Ahí pasó la expiación. Quiero que, sinceramente, hermano, mire, sinceramente, solo por tener la noción de saber, sinceramente, hermano, quiero que me levante la mano las personas, solo las personas que manejan la doctrina de la expiación. Levánteme la mano, solo las personas, oiga, que manejan la doctrina y saben qué es la expiación. No hay ninguno. Levánteme la mano los que manejan y saben qué es el vicario o el vicariato de Cristo. Cristo como vicario. Hermano, mire, solo por saber nada más, mire, no lo voy a poner en vergüenza. Yo solo quiero conocer qué estado tiene la iglesia. Levánteme la mano el que sí sabe cómo fue la muerte de Cristo como vicario. Tampoco hay ni uno, tal vez el pastor, digo amén. La doctrina de la satisfacción, hermano. ¿Quién la sabe? La doctrina de la sustitución. Yo voy a llorar, hermano. ¿Sabe que por eso es que nosotros no cambiamos? Porque así está el estado de la iglesia, hermano. Así está la iglesia a nivel mundial. Y cuando la iglesia ignora esto, es por eso que la iglesia está empezando a vivir como vive, condenando donde no tiene que condenar y viviendo lo que no tiene que vivir. Perdóneme, hermano, discúlpeme, pero es grave, muy grave, demasiado grave que un cristiano ignore esto. Porque si lo ignora, está muy cerca, muy propenso a pecar. Yo creo que hemos estado, tal vez, hermano, enfocándonos en algo que no debemos enfocar. Y hemos estado enfocando, tal vez, las prédicas en algo que no debemos de enfocar. Porque la iglesia tiene que manejar la expiación de Cristo, tiene que manejar la satisfacción de Cristo, la sustitución de Cristo, hermano, lo que el pastor mencionó, porque murió Cristo. Mira, así rapidito, libro se lo voy a tocar rápido, la imputación, hermano. Conocemos la imputación de Cristo. Mire, rapidito, hermano. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Levítico. Rápido. Levítico capítulo 16. Perdón, números, capítulo, porque, bueno, voy a tocar un poco sobre esto, hermano. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué le estoy preguntando esto? Porque lo que pasó en ese momento, lo que pasó en la muerte de Cristo, es lo que le mencioné ahorita. Eso es lo que pasó. Y si no manejamos eso y no sabemos eso, hermano, amén. Mire, Levítico 16 dice, perdón, sí, Levítico, discúlpeme, hermano, es que me impactó de verdad que estoy tocado, hermano. Estoy tocado.
Levítico capítulo 16. El día de la expiación. El día de la expiación. Mire, hermano, cuando Dios conoce el estado del hombre, hay una sola cosa que Dios hace, y lo que Dios hace es juicio. Juicio. Es lo único que Dios hace cuando Dios conoce el estado del hombre. ¿Cuál es el estado del hombre? Pecaminoso. ¿Qué merece el hombre? Juicio. Por eso es que Dios ya juzgó el mundo. Lo juzgó con el diluvio. ¿Por qué? Por el estado del hombre. Juicio. Pero el hombre, hermano, después del diluvio volvió a hacer lo mismo. Volvió a caer. ¿Y qué hizo Dios, hermano, otra vez? ¿Qué tiene que hacer otra vez Dios? Juicio. Juicio tiene que hacer Dios otra vez. Porque ya juzgó una vez a la humanidad y la humanidad volvió a hacer lo mismo. ¿Qué viene ahora sobre el mundo? Juicio. ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando ahí? Juicio. Ahora mire, hermano, ¿por qué Dios no juzgó al mundo? Romanos capítulo, no vaya ahí, pero se lo digo, Romanos capítulo 3, del verso, creo que es el verso 24, dice que Dios pasó nuestros pecados por alto, los pasados, pero no, ya no, porque hace 2000 años, lo que está ahí estamos viendo un juicio. Ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio de Dios. Y mire, rápido, Levítico capítulo 16, el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El día de la expiación era el día más importante que existía para Israel. No había otro día más importante que el día de la expiación. ¿Qué pasaba el día de la expiación? ¿Por qué Dios no destruyó el mundo otra vez, hermano? Dios estaba poniendo una pausa para no destruir a la humanidad por estos sacrificios. Dice la Biblia que los sacrificios solo fueron, hermano, para retener la ira de Dios. Solo fue, hermano, todo lo que está aquí, la expiación y los sacrificios que hacía la gente antes, solo era para que la ira de Dios no se encendiera. Mantenía, mire, hermano, esto es como, por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo rápido. Esto es como si alguien tiene una casa aquí, compra la casa, pero ya no tiene dinero para pagar la casa y le van a quitar la casa. Entonces va y habla con el banco y le dice a los del banco: miren, yo no tengo dinero para pagar mi casa. Y los del banco llegan a un acuerdo con el banco y el banco le dice: ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo, ya no pagues la letra, pero paga los intereses. Y usted empieza a pagar los intereses, pero usted sabe que no importa si pasan 20 años, 50 años, usted solo está pagando los intereses. Y esa casa le pertenece al banco. Y el banco se la va a quitar. Porque un día va a tener que juzgar sobre eso, aunque usted solo haya pagado los intereses. Todo eso, hermano, nunca fue el pago, sino que solo fue retener la ira de Dios. Entonces, mire, hermano, si le digo rápido, ¿qué pasaba ahí? Pedían 3 corderos. El día de la expiación, una vez al año, el sacerdote agarraba 3 corderos, 3 machos cabríos. Cuando agarraba esos 3 machos cabríos, amado hermano, era uno por él, porque él iba a entrar a ofrecer sacrificio por el pecado de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque si no ofrecía ese sacrificio, hubiera muerto toda la humanidad y hubiera muerto todo Israel. Toda la humanidad hubiera muerto, Dios lo hubiera juzgado todo. Entonces él agarraba los 3 cabritos, hermano, uno para él, porque él iba a sacrificar y matar el cabrito. ¿Saben qué hacían con los cabritos? Lo degollaban, le sacaban toda la sangre y después lo quemaban. Entonces habían 3 cabritos y él decía: este es para mí. Y sobre los otros echaban suerte, sobre los otros 2 cabritos. Y sobre el que caía la suerte, lo dejaban libre para mientras. Y lo tenían ahí libre. Y el otro lo mataban también. Entonces el sacerdote entraba, hermano, mataba al cabrito de él. Decía: Señor, porque dice la Biblia en Hebreos que sin sangre no hay perdón de pecados, no hay retención, no se detiene la ira de Dios. Entonces, mira, hermano, agarraba ese cabrito, le sacaban toda la sangre y rociaba la sangre sobre el propiciatorio y sobre todo el propiciatorio. Y entonces ya él podía entrar porque ya su pecado había sido cubierto por la sangre del cabrito. Agarraba entonces sobre el otro cabrito que estaba la sangre de todo el pueblo, y todo el pueblo se santificaba, hermano, y todo el pueblo, era el pecado del pueblo sobre ese cabrito, porque si no se hacía ese día específico en el año, el mundo era destruido. Y entonces agarraban ese cabrito, también le hacían lo mismo y hacían lo mismo. Después mandaban a traer el cabrito, el otro, y miren qué hacían sobre el otro cabrito. Ahí mismo, hermano, vamos al 20. Ya sacrificó el cabrito por Aarón o por el sacerdote, después el cabrito por el pueblo. Y ahora, hermano, miren lo que hacían con el otro, el libre, el 16, 20. ¿Lo tiene?
cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, el que quedó el tercero. Y mire lo que pasaba. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí, ¿qué, hermano? Todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Mire lo que hacía. Ese macho cabrío era liberado y llevaba la libertad del pueblo. Eso era la expiación. Eso hacían cada año. Y dejaban ir. ¿Sabe hasta cuándo? Porque ese macho cabrío en libertad era figura de que lo que iba a venir a ser Cristo. Porque sobre Cristo, Isaías capítulo 53, se cumple, amado hermano, todo esto. Entonces, mire, hermano, cuando usted ve ahí cómo tenía que hacer ese macho cabrío para expiar el pecado del pueblo, o sea, mire, hermano, ¿quién agarraba el lugar del pueblo? El macho cabrío. Pero el macho cabrío tenía que ser, ¿qué? Perfecto, sin ningún defecto. No tenía que tener nada, ni un golpecito. Perfecto tenía que ser el macho cabrío. Si no era perfecto, no se podía hacer la expiación. Tenía que ser perfecto, hermano. Y si usted presentaba una ofrenda que no era perfecta, se moría. Entonces, en el 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto es, hermano, en pocas palabras, la expiación. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Mire, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue, que, hermano, menospreciado y no lo estimamos. Mire, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, ¿por qué, hermano? Por nuestras rebeliones, y molido. ¿A quién le pasaba eso, hermano, para que la ira de Dios no se fuera sobre la humanidad? A los cabritos. ¿Sobre quién tenía que pasar esto? Sobre un ser perfecto, el Mesías. El Mesías tenía que nacer y nacer perfecto, por eso nació de una virgen, para retener la ira. Ahora mire, el castigo de nuestra paz, siga leyendo, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora siga leyendo, porque mire, hermano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó, ¿qué, hermano? El pecado de todos nosotros. Hablando de Jehová, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como que, hermano, cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mí fue herido. Ok, ahí lo dejamos. Mire, ¿qué es la expiación? Tenía que nacer un ser perfecto, el Mesías enviado de Dios, y le tenían que hacer lo mismo que le hacían a esos cabritos. Lo mismo. Porque si no le hacían lo mismo que le hacían a esos cabritos, no había expiación. Por eso es que a Jesús, hermano, le sacaron toda su sangre. Por eso es que a Jesús, amado hermano, lo hirieron, le rajaron aquí. Por eso estuvo ahí en la cruz, porque él le hicieron lo mismo que le hacían a los cabritos. En pocas palabras, Cristo era el chivo expiatorio. Eso es un poquito de lo que sería la doctrina, hermano, de la expiación. Pero ahora, ¿qué más pasó ahí? Ahí, hermano, hubo un vicario. ¿Usted sabe qué es un vicario? Un vicario quiere decir, amado hermano, un sustituto. Porque sabe, mire, bueno, Cristo lo pasó todo, pero ¿sabe quién tenía que ser ese macho cabrío? Ahí le va lo bueno. ¿Quién tenía que ser el macho cabrío? Mire, cada quien pagaba por su pecado. ¿Quién tenía que ser ese macho de expiación? Yo.
La ley decía que ojo por ojo y diente por diente. Entonces mire, ¿qué es ahora, hermano, el vicario? El vicario, hermano, la palabra vicario de latín, ¿qué quiere decir, amado hermano? Un cambio. Un cambio. Entonces mire, aquí el macho cabrío, el que tenía que pagar por su propio estado pecaminoso, era cada ser humano. Pero como cada ser humano no cumplía el requisito, porque no es perfecto, porque desde que nacemos manchados, entonces hubo un cambio. A eso se le llama el vicario. Entonces, amado hermano, el cambio que hubo es de que agarran al ser perfecto, quitan al ser inmundo, quitan al ser manchado y agarran al ser perfecto para hacerle todo lo que merecía el ser manchado y el ser sucio. O sea que el que merecía entonces y el que tenía que ser quemado, pulverizado y clavado, ¿quién era? Yo. Era usted. Entonces mire, pero ¿qué le pasaba en el vicario? En el vicario, cuando se hacía un vicario, era, hermano, cambio de estados. Por eso es que vamos al libro, hermano, al libro rapidito de Corintios, 2 Corintios capítulo 5. Versículo 21. Aquí vemos nosotros ese cambio, ese vicario. ¿Lo tiene? 5:21. Así que, ¿qué dice, hermano? Así que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué, hermano? Hechos justos. Eso es el vicariado. El vicariado era, hermano, que aquel ser perfecto. Entonces, mire, usted es el ser, así rapidito, se lo voy a poner. Venga, hermano, rapidito, mire. Este es, discúlpeme la analogía, pero no es por nada. Este es el ser manchado. Este es el ser impuro. Este es el ser, hermano, sucio desde que nace, que ha hecho tanta maldad. Y este sería el vicario, perfecto, sin ninguna mancha, santo desde que nace, hermano. Por eso nació una virgen. Santo desde que nace, puro en todo su caminar, desde la Biblia, puro en genealogía, perfecto en todo, sin ningún pensamiento. Ahí tiene que hacer la expiación, porque es el día que Dios juzgó al mundo. Ese día es el día que Dios juzgó al mundo. Entonces ese día alguien tiene que morir ahí. ¿Y quién tiene que morir? Él. Pero entonces él viene y le dice al Padre. Por eso dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo eso estaba predestinado. Entonces él viene. Venga, venimos. Y está ahí. Y viene, él es el Padre. Y viene el Espíritu y le dice al Padre: es la hora de juzgar al mundo. Es la hora de juzgar al mundo. Y el mundo tiene que pagar todo. Y el Padre le dice: entonces vamos a juzgar el mundo. Y va a haber muerte sobre todo el mundo. Pero viene el Hijo y le dice al Padre: Padre, yo para esto he nacido, para ocupar el lugar de Él. Y Él le dice: yo cumplo con todos los requisitos para que no condenes el mundo. Porque el Padre le dice: hijo, pero el requisito que hay es que tiene que ser perfecto, puro, santo, sin mancha, todo. Pero ¿sabes qué te va a pasar? Que la única manera que puedes morir ahí es que todo el pecado de Él se te va a pasar a ti. Y que toda la maldición, por eso dice Gálatas capítulo 3, amado hermano: maldito el que muere en un madero. Y que Él llevó todas las maldiciones y se hizo maldito por nosotros. Entonces Él es maldito. Y le dice al Padre: ¿sabes qué? La maldición de Él va a ir hacia ti. ¿Sabes qué? Toda la maldad de Él va a ir hacia ti. Y Él dice: está bien, Padre. Pero ¿sabes qué? Le dice el Padre: cuando tú estés ahí, te voy a tener que voltear la mirada, porque yo no puedo ver el estado del pecado. Yo no puedo ver la maldad. Y entonces Él le dice: no importa, Padre, yo lo voy a hacer. Eso es el vicariado. Esa es la satisfacción, porque el Padre tenía que quedar satisfecho en su justicia. Entonces Él le dice: está bien. Entonces Él va por su propia cuenta aquí y empieza el martirio. Y Él, que es el culpable,
solo observa. Y él, que él es el culpable, solo ve. Y entonces vienen y le dicen: sabes que hoy te vamos a juzgar, porque hoy el estado de toda esta gente, mira, el estado de ella que fue tal cosa, el estado de él que fue ladrón, el estado de él que fue adúltero, el estado de él que fue asesino, hoy va sobre ti. Lo extienden y lo empiezan a crucificar. Y empiezan a lo latidan, lo clavan, le empiezan a hacer todo lo que está ahí. Entonces llega el momento donde el padre dice: voy a juzgar ahora. Y ahí está. Y el padre dice: el juicio ahora es culpable. Y el Hijo de Dios es declarado culpable. Por eso murió Cristo. Culpable, que muera. Y entonces ahí es donde él dice: Padre, Eli, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Dice la Biblia que alzó sus ojos, suspiró, murió. Eso es lo que pasó en la cruz. Eso es lo que está leyendo usted ahí. Y entonces viene él y dice: tú, ¿sabes qué? ¿Qué puedes decir? Eres justificado. Eres libre. ¿Por qué? Porque vino un vicario que ahora está muerto y pagó por ti. Vete. Eres libre. Eres limpio. Porque alguien ha expiado tu pecado y tu maldad. Y eso le dijo el Señor a la humanidad. Eso es lo que pasó ahí. ¿Entiende lo que lee, hermano? Ahora, ¿será que Cristo solo murió por nosotros? No. Murió. Mire, ya estaba entendiendo qué son esas doctrinas. Y yo solo se las estoy poniendo así a largo plazo, hermano. Es que no entiende eso. Por eso que no cambia. Y ahora, aquí está el final de todo. Porque ese sacrificio, eso que usted vio ahí, el cristianismo se ha dividido porque no sabe qué hacer con eso. Y se ha dividido, y muchos dicen: eso que pasó ahí, y aquí voy, mire, hace 500 años el cristianismo sufrió la mayor división que ha sufrido: la reforma. ¿Y usted sabe por qué se dio la reforma? Por eso, por la palabra justificado. Porque cuando Cristo dijo: el veredicto para Cristo fue la muerte, y el veredicto para ustedes humanos, justificados, la gente no entendió que quería ser justificado. Y mucho de la rama del cristianismo dijo justificado y agarró la palabra justificare de la Vulgata Latina, que es la Iglesia Católica. Y muchos cristianos, hermanos, desde el siglo IV en adelante, esa palabra justificare, que es justificado de la Biblia. Por eso es importante que yo le diga a usted, hermano, vaya al original a ver qué es la palabra, porque mire lo que provocó una palabra. La Iglesia Católica hizo doctrina de la Vulgata Latina, que era la traducción de la Biblia en latín. Y la palabra justificare, ¿sabe qué significa la palabra justificado en latín? Justificare, una palabra compuesta de 3 palabras, que es justicia, pero una justicia que Roma declaraba justo a una persona por sus propios méritos. Entonces era justicia puesta por el juez y justicia que él se ganaba. La palabra justificar está compuesta por eso Roma hizo una doctrina de que la salvación y la justificación es por fe y por obras. Por fe y por obras. ¿Cuál es la doctrina de Roma? ¿Qué no? Mire, ¿sabe por qué se hizo la reforma? La reforma no se dio por la venta de indulgencias. ¿Cuál fue la división? La sola fe. La justificación. Entonces la gente empezó a desmeritar lo que él había hecho en esa cruz y empezó a decir: yo tengo que ayudar un poco,
y contribuir con mis obras. Y empezó a contribuir con sus obras, y de ahí sale la doctrina del purgatorio, y de ahí sale la doctrina, todo lo que ha hecho daño a la iglesia, y de ahí sale que pagar indulgencias, de ahí sale que, ¿por qué? Porque eso que usted vio ahí no fue suficiente. Porque justificar tiene que poner también usted ayudar a eso. Pero cuando Martín Lutero entendió, el que empezó con la reforma, mire hermano, dice que cuando él, mire hermano, cuando el hombre no sabe qué es la justificación de Dios y no ha entendido qué es la justificación de Dios, el hombre se esfuerza a alcanzar todo por sus propios méritos. Lea todo el capítulo 3 de Romanos y capítulo 5. Por eso Pablo, hermano, todas las cartas de Pablo, Gálatas, Romanos, todas las cartas, Hebreos, hablan de que la justificación y que mi hermano, léalo rapidito, que lo vamos a resumir. Vamos, así solo uno, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2. Porque cuando los reformadores leyeron esto, Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice ahí, hermano? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criadas para buenas obras. Romanos capítulo 3, rapidito, hermano, porque ya estoy terminando. Mire, porque quiero dejarle esto, hermano, para que no cometamos los errores que se cometen a no entender qué es la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 20. Mire, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que nosotros viéramos que era pecado, pero ninguno. ¿Sabe por qué? La ley, ¿cuántos eran, hermano? ¿Cuántos decretos de estatutos? Más de 600, ¿qué? 18. Y ahí estaba ayudar al pobre, ahí estaba ayudarle a comer a la viuda, ahí estaba traer esto, traer aquello. Nada de lo que el hombre hace lo justifica. El hombre no se puede justificar a sí mismo por sus medios. Por eso yo le decía que no importa que tan bueno sea el hombre, va al mismo lugar, porque el hombre no puede satisfacer al Padre y la justicia del Padre. No puede, no importa que tan bueno sea, no importa que le dé comer a los niños, a los pobres, a todos. No, porque no es por ninguna obra de ser humano, es por la justificación en la fe en Cristo Jesús. Y esa palabra ahí de justificado, que es, hermano, la palabra, ay, mire, esta palabra de justificar es la palabra, aquí la tengo yo, justicia, justificado es dicayo. Y la palabra dicayo, ¿sabe qué quiere decir? Esa palabra que aparece ahí. Lea el 21, pero ahora, aparte de la ley, 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Sabe qué es la justicia de Dios? Derivado de justificar, que quiere decir que ya fue declarado justo. Lo que pasó aquí, cuando se dio ese veredicto y se juzgó, el Hijo de Dios fue culpable y el hermano que representaba a la humanidad fue declarado justo. Por eso a mí me dio tristeza cuando el pastor preguntó la otra vez y dijo: ¿cuántos justos hay aquí? Nadie, dijo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido qué es justificación. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuántos justos hay aquí? No por usted, no por sus obras, sino que ¿por qué? Porque un justo. Ahora mire, esto se recibe a través de la imputación. Por eso le dije yo, ¿quién sabe qué es imputación? La imputación es que todo lo que era de él ahora pasa a ser de nosotros. Entonces la palabra justificar, y ahí, hermano, la justicia de Dios, siga leyendo. La justicia de Dios, dice el 22, por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados, ¿qué, hermano? Gratuitamente. ¿Por qué, hermano? Por la gracia. ¿Mediante qué? La redención, que es ¿quién? Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, siga leyendo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con paciencia los pecados pasados. Lo que yo le decía, mire, siga leyendo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica el que es de la fe
en Jesús. Vamos rápido al 30. Ahí 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. En pocas palabras, hermano, ¿existe otra forma de ser salvo o de justificarse? No. ¿Cuál es la única forma que existe para todo ser humano de cualquier religión, de cualquier lugar del mundo? Solo existe una forma y es la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora usted sí entiende bien por qué la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Solo la fe en Cristo Jesús. Ahora mire, hermano, todo aquel que le agrega obras a la salvación no ha comprendido lo que es la justificación de Dios. Por eso a mí me duele ver iglesias peleándose, hermano, diciendo que si no viene con pantalón, que si va con falda, que si va con vestido, no va a ser salvo. Cuando la fe no depende de ninguna obra de hombre. Cuando la justificación no depende de eso. La justificación es única y solamente por el sacrificio del que fue justo. Y es que usted, mire, no es justificado por usted. ¿Por quién es justificado? Por Cristo. Ahora, si nosotros creemos que podemos aportar a la salvación obrando, vámonos para Roma. Porque esa es la doctrina de Roma. Y el que cree que puede aportar a su justificación obrando, desmerita lo que Jesús hizo ahí. Porque toda la Biblia está llena de que ¿qué nos hace justos? El sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo único que nos mantiene a nosotros, hermanos, justificados? El sacrificio de Cristo. Entonces toda aquella iglesia peleándose, hermano, que si se pinta las uñas, no, ¿sabes qué? No eres salva. Qué triste va, hermano, no haber comprendido qué es la justificación. Nada. No, que si no diezma se va para el infierno. Qué triste no haber comprendido la justificación. No, que si no ayuna se va para el infierno. Qué triste no haber aprendido la justificación. No hay ninguna obra de ningún ser humano que le aporte algo a la justificación. Después Santiago viene y dice, y Jesús, y ahí en Efesios capítulo 2 de lo que leímos dice, que el que es justificado produce una fe, y la fe que produce es una fe viva, y la fe viva es la que obra, y esa fe viva empieza a obrar, y mientras más fe tenga usted en Cristo, y mientras más se apega a Cristo, usted empieza a obrar, y usted empieza a obrar, y entonces ahí usted menos se empieza a santificar, a santificarse, a vivir más santo para Dios, porque la fe, usted fue creado para cuando está justificado, producir las obras de justicia, los frutos de justicia. Quisiera abarcar más, pero ahí lo vamos a dejar. No hay un solo hombre que se pueda justificar a sí mismo. El único que mantiene tu estado de justificado es un sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pecamos todos los días. Y si te van a juzgar por tus propias obras, mire, termino con esto rápido, para que usted duerma tranquilo. Pero yo quiero que nadie malentienda esto, por favor. Nadie lo malentienda, pero para que usted duerma tranquilo. Mire, hermano, usted que ya está, ¿cuántos justificados hay aquí? Amén. Usted que está justificado, usted ya no va a ser juzgado para salvación. Ya no.
dice la Biblia que solo hay dos juicios delante de Dios después de que uno muere. Uno en el tribunal de Cristo y otro en el tribunal del trono blanco. ¿Cuál es para nosotros, dice la Biblia? El tribunal de Cristo. ¿Y para qué dice la Biblia que es el tribunal de Cristo, hermano? ¿Para qué? Para probar y para juzgar ¿qué? Las obras. Léase Corintios capítulo 3, verso creo que 10 en adelante, 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos capítulo 14. ¿Para qué es que nosotros vamos a presentarnos delante de Cristo? Para juzgar, dice, lo que hicimos de nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que ahí sí le van a decir, ¿por qué no ayudaste a los pobres? ¿Por qué no hiciste? Dice que la obra de cada uno, una va a ser siendo quemada. Yo conozco gente, mira, yo conozco una persona que tiene 20 años de no ir a una iglesia, pero tiene en esos 20 años no ha fallado nunca en dar su diezmo cada semana, pero no va a la iglesia. Y él cree que él es salvo. ¿Por qué diezma, hermano? Dice, yo acepté una vez a Jesús y ya con eso. No, esa fe no es la fe, porque la fe que salva, dice la Biblia que Dios produce tanto el querer como el hacer. De Él viene el querer y el hacer, no viene de ti. Yo lo hice porque yo quise. No, tú lo hiciste porque Él puso en ti el querer y también el hacer. Entonces termino con esto, mi hermano. Tú ya no vas a ser condenado para juicio de salvación, porque ya fuiste juzgado ese día ahí. Tú vas a ser juzgado por tus obras para ver qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y dice la Biblia que muchos, aunque sea como por el fuego, pero por la justicia de Jesús, por haber puesto su fe en Jesús, es que van a permanecer, dice la Biblia. Ahora todo aquel que no ha puesto su fe en Jesús, ¿qué le va a pasar en el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 11, hermano? ¿Será echado a dónde? Al lago de fuego. Termino con esto, ya, hoy sí termino, mire. Con eso termino. Hay un hombre que mató, habían dos amigos. Vino este hombre, uno de ellos, y mató a una persona. Y como la mató, salió huyendo. Pero al año de andar huyendo, se convirtió al cristianismo. Se hizo cristiano, hermano. Pero no se quiso entregar. A los 20 años después de que lo que pasó aquel día, lo agarró la policía. Y vieron que él era el que había matado a aquella persona. Lo llevaron a la corte. Y cuando estaba enfrente de la corte, llegó el amigo y el amigo iba a dar testimonio por él, de que él llevaba 19 años de conocer a Cristo. Y de esos 19 años había vivido ya una vida como cristiano, recta, íntegra y todo. ¿Usted cree que el juez tenía que perdonarlo, hermano? ¿Usted cree que el juez tenía que perdonarlo? No, el juez tenía que juzgarlo. Porque el juez le dijo, mira, yo no te voy a juzgar por tus obras, yo te voy a juzgar por los delitos que cometí, por el delito que cometiste, que tienes que pagarlo. Y le dijo el amigo, juez, ¿pero por qué si él ya es bueno? Y le dijo, mira, la única forma que él puede salir de aquí, ¿tú tienes un hijo? Y le dijo él, sí, yo tengo un hijo. Mi hijo tiene 10 años y yo tengo un hijo. Y el juez le dijo, ¿sabes? La única forma es que él, por haberse ido huyendo 19 años, tiene cadena perpetua. Bueno, que tiene pena de muerte. Es que tú traigas a tu hijo, lo pongas en esa cama eléctrica, lo amarres tú mismo y que tú mismo le jales el switch para que muera electrocutado tu hijo. Esa va a ser la única manera en la que tu amigo puede salir de libertad. Dice que aquel hombre dijo, lo voy a hacer porque yo sé que él cambió y merece. Agarró al hijo, lo puso en la silla eléctrica, lo amarró él mismo, jaló el switch y lo mató. El juez le dijo al que era asesino, eres libre. No te juzgué por tus obras, no estás libre por tus obras, estás libre por la vida del hijo de tu amigo. Dice que al pasar los años, este padre estaba comiendo en un restaurante y no sabía que atrás estaba su amigo. Cuando dice que de repente, hermano, escuchó que alguien hablaba y volteó a ver y era su amigo. Su amigo estaba con otra persona y la otra persona le dijo, oye, ¿tú no mataste a alguien hace 20 años? Y él le dijo,
Sí, yo lo maté. ¿Y cómo es que tú estás libre? ¿Cómo es que andas libre ahora? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ese hombre? El juez vio que yo ya era bueno y que había cambiado. Y me dijo: ¿cómo cree que se sintió el padre de aquel hijo que sabía que él andaba libre? Así hay mucho pueblo de Dios creyendo que él es justificado porque ya merece ser justificado. Y ninguno de los que estamos aquí merece salvación por su propia cuenta, sino que nuestra salvación es por lo que sucedió ese día.